Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCER. Hoy quisimos continuar con esta discusión tan importante sobre la Ley de Empleo Público, cuáles son las diferentes posiciones, las críticas que hay a este proyecto que está todavía en la corriente legislativa y que sigue siendo prioridad para el gobierno. Para eso vamos a estar conversando con la diputada Paola Vega y el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández. Pero en esta primera parte vamos a conversar con Margarita Salas. Ella es excomisionada LGTBIQ+, del Gobierno de la República y, bueno, esta semana presentó su renuncia. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Margarita, usted asumió funciones como comisionada en el 2020. Fue comisionada presidencial de Asuntos LGTBIQ+, ad honorem, pero con enormes desafíos. Para contextualizar a las personas que nos están viendo, ¿qué responsabilidades tenía, digamos, como comisionada? Claro, la función de comisionada lo que hace es coordinar la gestión desde el gobierno en materia del avance de los derechos de la población LGBTIQ. Entonces, esto incluye recibir una serie de denuncias de discriminación por parte de las personas usuarias que son discriminadas en entidades públicas, coordinar con las comisiones institucionales de cada una de las entidades públicas para buscar que estos casos sean atendidos y se resuelvan, así como coordinar el proceso de la Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización en materia de derechos humanos y población LGBT. Es decir, es una figura creada para impulsar el tema desde la administración del Ejecutivo. Bueno, y entrando en materia, que era lo que queríamos ver, hablando sobre derechos de las poblaciones más vulnerables, usted señaló, abro comillas, la actual administración negoció nuestros derechos a cambio de votos, cierro comillas. A pesar, digamos, de los cuestionamientos hechos durante meses al actual gobierno sobre el impulso de una agenda económica vinculada más a sectores empresariales, ¿esa posición realmente fue sorpresiva? ¿La sorprendió que no hubiera un cambio, digamos, de ruta en este momento? Sí, a mí me sorprende bastante que una administración que crea una posición como la posición de la comisionada para asuntos LGBTIQ, que está impulsando una agenda de capacitación del sector público o que estaba en estos temas, de pronto considere que es aceptable hacerle una zancadilla de esta manera al trabajo, ¿verdad? No solo el trabajo que se viene haciendo, sino al trabajo futuro, porque el tema con esto es que se socava la posibilidad de seguir avanzando en esta temática, porque cualquier nuevo reglamento, cualquier nueva normativa que se emita va a ocupar capacitar a ese sector público que la tiene que implementar. Y si esta capacitación se vuelve algo opcional, donde no hay mecanismos para que sea obligatoria, ¿de qué manera es que puede el funcionariado público aplicar normativa que desconoce? ¿Sí? Entonces, sí, a mí me parece que es un quiebre significativo y además lamentablemente se hace en ausencia de ningún tipo de diálogo. Uno asumiría que si uno designa a una persona para liderar un tema dentro de la administración pública, si desde la presidencia se va a tomar una decisión que afecta profundamente ese trabajo, pues que por lo menos habría una conversación. Es una lástima que no lo hubiese habido, porque podríamos haber coordinado alguna estrategia de presión política pública para impedir que esa moción llegara a estar dentro del proyecto de ley de empleo público, porque el mensaje que se le da a la ciudadanía es extremadamente peligroso. Básicamente decirle, las creencias religiosas o personales de cualquier índole suyas tienen el mismo rango que las leyes. Claro, pero ahí es donde a mí me surge esta duda, porque evidentemente la objeción de conciencia existe, digamos, en diferentes países del mundo, aquí también existe, pero tiene límites, ¿verdad? Está bien definida y la lógica es que no va a afectar la tutela de los derechos humanos de las personas. Es decir, si yo hago una objeción de conciencia, sí, será porque mis creencias se ven afectadas, pero el servicio que yo presto no se puede ver afectado ni tampoco puede, digamos, generar discriminación ni nada por el estilo. ¿Por qué en este caso se critica tanto el tema de la objeción de conciencia? ¿Acaso, como está planteado, no se limita, se deja tan a la libre? ¿Realmente qué es lo que pasa? Claro, este es un tema importante. La redacción del artículo
plantea que cualquier persona funcionaria pública puede rechazar una capacitación si considera que ésta choca con sus convicciones, no solo religiosas, sino morales y éticas. Esta redacción deja extremadamente abierta la puerta y lo único que solicita de esa persona funcionaria es que firme una declaración jurada. Esto básicamente nos abre la puerta a una serie de situaciones que ya estamos viviendo en el país. En las últimas semanas vimos el caso de una doctora, de una pediatra, que se negó a vacunarse. Bueno, estamos frente a una situación donde si esta cláusula se introduce en la ley de empleo público, estamos abriendo la puerta para que personal médico se niegue a capacitarse ¿en qué? Pues en la correcta administración de vacunas, porque les parece que las vacunas, qué sé yo, corresponden a un proyecto de las farmacéuticas, etcétera, o alguna otra teoría de conspiración, ¿verdad? Es decir, es importante que tengamos claro que esto tiene afectaciones no solo para población LGBTQ, sino para la sociedad en su conjunto. Es un avance de los sectores anticiencia que pretenden relativizar el tema y colocar el asunto en el ámbito de que cualquier creencia personal tiene la misma validez que el conocimiento científico, tiene la misma validez o está por encima de las leyes. Acá es importante recordar que la objeción de conciencia tiene límites. La Exacto. Convención Americana de Derechos Humanos plantea que la persona puede hacer objeción de conciencia, entre tanto esta no choque con la ley ni daña a terceros. Yo creo que ese es el principal problema en esta discusión, que a veces creo que la gente piensa, bueno, y como está planteado ya que lo explicabas, que quedó súper amplio, ¿verdad? Y que casi que solo con una declaración jurada yo no voy a ir a una capacitación. Pero lo que no queda claro, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde se dan las malas interpretaciones, es que efectivamente si yo soy un funcionario público que presta un servicio público, puedo decir que no voy a ir a capacitarme, según, ¿verdad? Si finalmente es ley. Pero lo que no puedo hacer es no dar un buen servicio, discriminar a las personas que llegan. Como un ejemplo, si una persona que trabaja en el registro civil llega una persona que quiere cambiar de nombre, ¿verdad? Porque hizo la transición, no puede ahí decir que tiene una objeción de conciencia porque no está de acuerdo con lo que está pasando, porque tiene que prestar un servicio público, ¿verdad? Yo creo que ahí... Correcto, pero sí, adelante, aquí me es donde parece. empezamos a tener el problema, porque si yo como funcionaria desconozco la normativa, entonces las probabilidades de que yo vulnere los derechos de esa población o las agreda directamente es mucho mayor. Por ejemplo, Costa Rica acaba de aprobar el matrimonio igualitario. Eso Claro. tiene una serie de consecuencias para el tema de tutela de niños y niñas, para el tema de inscripciones, de apellidos, de parejas binacionales, para el tema de herencias. Entonces, podríamos encontrarnos, como está sucediendo, con funcionarios y funcionarias que continúan sin asimilar ese hecho y que le plantean a parejas, por ejemplo, a parejas de madres lesbianas, que en realidad ellas no son una familia. Y entonces le empiezan a hacer visitas y abrirle un expediente y toca hacer un proceso de pedirle a la administración central que contacte a esa funcionaria y le indique claramente que tiene que respetar los derechos de esa familia, ¿verdad? Estamos aquí frente a la vulneración de muchos derechos porque es fundamental la capacitación y la sensibilización, Sí, claro. para realizar el cambio cultural en la institucionalidad pública. Claro, ahí yo creo que el funcionariado público tiene que tener claridad que la objeción de conciencia no va a brindarles, digamos, una protección para que no den un servicio que tienen que dar, ¿verdad? Y que más bien el capacitarse lo que les va a ayudar es a poder dar y brindar el servicio en las mejores condiciones y sin dañar ¿verdad? Los derechos humanos de las otras personas a las que, digamos, les tiene que servir. Y creo que ahí es, ¿verdad?, como muy complejo este tema, porque sí abre una puerta muy, muy peligrosa, como bien lo planteabas. Y en ese mismo sentido, Margarita, la renuncia es particularmente por la aprobación de esta moción sobre objeción de conciencia. ¿Usted sintió que no había ninguna puerta abierta, una rendijita para algún diálogo con el gobierno? Es que estamos hablando acá de que esto no sucede a pesar del Ejecutivo. Por el contrario, esto sucede producto de una negociación impulsada por el Ejecutivo, ¿sí? Entonces,
es muy problemático encontrarse uno en la posición de estar entonces tratando de luchar en contra de la implementación de una moción que está siendo parte de la agenda que el Ejecutivo está activamente negociando desde su bancada, ¿verdad? Desde su ministra de Planificación y desde su ministra de Presidencia. Es decir, aquí no es como que esto está sucediendo a pesar del gobierno, esto está sucediendo por responsabilidad del gobierno y de otras fracciones también, pero no son esas fracciones quienes ocupan la presidencia, ¿verdad? Claro. Entonces es importante acá sentar las responsabilidades en términos de entender que mi mandato como comisionada presidencial, ¿de quién proviene? Pues del presidente. Yo no considero ético continuar representando una presidencia que ha salido a prensa a decir que, bueno, que estos temas son parte de la negociación política. Diferente habría sido quizás si uno hubiera visto una bancada completa, que sí hubo algunas personas disidentes, pocas, pero una bancada completa que rechazara tajantemente estas mociones, que se opusiera, ¿verdad? Que se opusiera a la incorporación y que después diera sus votos para que se eliminaran esta cláusula, y una presidencia que hubiera salido a plantearle a la prensa que encontraba muy lamentable la introducción de estos elementos dentro del texto, pero no es eso lo que tenemos. Claro. Tenemos una bancada oficialista que, por el contrario, presta sus votos para la aprobación de la moción en subcomisión de gobierno, presta sus votos nuevamente para ser parte de quienes se oponen a que se retire la moción. Entonces, claramente hay un accionar del Ejecutivo en esa dirección. Se ha señalado que este proyecto tiene muchísimos problemas de inconstitucionalidad, incluida este que estamos hablando, el tema de la objeción de conciencia. E incluso en algún momento hasta el Ejecutivo lo ha planteado. ¿Será que estamos nuevamente frente a la judicialización de la toma de decisiones políticas, más en temas tan sensibles como los que usted siempre, digamos, ha trabajado y ha sido activista? Definitivamente, pero además es un desplazamiento muy responsable de la responsabilidad que le toca a la Asamblea Legislativa, porque es potestad de la Asamblea Legislativa legislar, no es potestad de la Sala Constitucional, y están jugando con fuego en el sentido de que le están enviando este proyecto a la misma Sala Constitucional que ya falló favorablemente un recurso de amparo para un juez que se estaba negando a casar una pareja de personas del mismo sexo. Entonces, bueno, no sé yo por qué tienen una expectativa positiva de que la sala encuentre el fallo. ¿Qué alternativas existen si este proyecto llega a ser aprobado? ¿Cuál sería, digamos, los pasos a seguir ya desde otras trincheras? Claro, bueno, yo regreso al movimiento social y regreso a oponerme con toda mi fuerza y energía a la introducción de esta moción. En primer lugar, buscando garantizar que estén las firmas necesarias para hacer la consulta de constitucionalidad, revisando que esa consulta de constitucionalidad contenga los elementos necesarios para impugnar potencialmente esa cláusula. Luego, si eventualmente la Sala Constitucional no encuentra roces de constitucionalidad, haciendo incidencia para que voten en contra del proyecto de empleo público. Finalmente, si llega a ser aprobado, una vez que sea ley de la República, interponiendo acciones de inconstitucionalidad al proyecto de ley, una vez que ya sea ley, y finalmente también elevando la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque claramente esto implica una violencia hacia poblaciones en situaciones de exclusión. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por estar acá en Sobre la Mesa. Tenemos que hacer en este momento nuestra primera pausa para continuar en el programa con la diputada Paola Vega y con don Gerardo Hernández, pero muchísimas gracias por haber compartido esta primera parte acá. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos.